En política, el cometer una falta, el defraudar la confianza pública, el no hacer honor a la investidura que se le ha confiado, no significa precisamente ir preso. Tampoco significa necesariamente recibir una multa o tener que hacer un resarcimiento económico. En realidad, la gran mayoría de las veces así es. Pero sí significa, o al menos debería significar, perder el respeto, perder el honor, ser señalado, perder la credibilidad y, en el mejor de los casos, perder la investidura. Porque, seamos claros, nadie que accede a un cargo político, sea cual sea este, desde un simple funcionario de confianza política y hasta un primer mandatario, supuestamente no lo hace para asistir a un buffet de privilegios, donde servirse a gusto con la cuchara grande, beneficiándose y o beneficiando a sus seres cercanos. Y fíjate que nada tiene o nada tendría que ver el monto o dimensión del beneficio obtenido. Como ya he dicho en otros videos y columnas, no existen las faltas chicas, existen las faltas y punto. Afortunadamente, así lo entiende la gran mayoría de los pueblos que están un paso adelante en el mundo, más allá, más adelante que nosotros. Y quizás, o sin quizás, esa sea una de las causas más poderosas de que lo estén. Precisamente en esta oportunidad, en este video, quiero traerte una serie de casos ocurridos en varios de esos países que desde el nuestro vemos con algo de envidia, soñando con algún día parecérnosle, pero lamentablemente ignorando que mientras algunos puntos de vista o enfoques de nuestra parte no cambien, eso está más que lejos. Empecemos por Suecia. En 1995, Mona Sahlin era viceprimera ministra y la gran favorita para convertirse en la primera mujer en gobernar el país. Pero un periódico descubrió que había utilizado una tarjeta oficial para realizar gastos privados. Había alquilado vehículos, retirado dinero en efectivo y comprado distintos artículos personales. Entre esas compras aparecían 2 chocolates Toblerone. Por eso, el escándalo pasó a la historia como el caso Toblerone. Saglin devolvió el dinero y la fiscalía no presentó cargos penales. Repito, no fue condenada, ni siquiera fue llevada a juicio, pero dejó la vicejefatura de gobierno y retiró su candidatura para dirigir el partido. 2 chocolates no llevaron a Suecia a la bancarrota, pero le costaron el cargo. Sahlin tuvo vergüenza. Vayamos ahora a Nueva Zelanda. En 2010, el ministro de Vivienda y Pesca, Phil Hindley, utilizó una tarjeta ministerial para pagar 2 botellas de vino para la mesa que compartía con su esposa durante una conferencia partidaria. El gasto fue de $70 neozelandeses, no 70.000, 70. El primer ministro, John Key, dijo públicamente que no tenía razones para considerar que Hindley fuera deshonesto. El ministro aseguró que se había tratado de un error involuntario. Sin embargo, renunció. Dijo que no había estado a la altura de los estándares exigidos a un ministro. Después se hizo una auditoría. La investigación descartó que hubiera actuado con intención deshonesta y Hindley fue reincorporado al gabinete un mes más tarde. Pero el dato importante es otro. Primero dejó el cargo, se investigó después. No se atrincheró en el ministerio diciendo que todo era una operación de la oposición. No, para nada. El partido no declaró que el asunto estaba recontra cerrado. Y el primer ministro no dijo que 2 botellas de vino eran poca cosa. Se le cobró políticamente. Después, cuando la investigación lo favoreció, recuperó sí su puesto. Pero primó la ética. Australia ofrece varios ejemplos.
En 2025, Jo Healing, ministra de Transporte de Nueva Gales del Sur, utilizó automóviles y choferes oficiales para realizar viajes privados. Uno de esos desplazamientos fue un viaje de 13 horas para asistir a un almuerzo en una bodega. También se conocieron traslados familiares y viajes relacionados con actividades de sus hijos. Pero, atención, hay un detalle fundamental. Las reglas permitían el uso privado de los vehículos ministeriales. Hailing podía haberse limitado a mostrar el reglamento, llamar a un par de abogados, levantar los hombros y decir, ¿y qué? ¿Está dentro de las normas? Siguiente pregunta. Pero no lo hizo, renunció. Y al anunciarlo pronunció una frase que debería enseñarse en todas las escuelas de gobierno. Ella dijo, no infringí las reglas, pero reconozco que ese no es el único examen. Algo así como, no alcanza con ser bueno, también hay que parecerlo. Eso es comprender la diferencia entre legalidad y ética. Eso es entender que un gobernante no solamente debe preguntarse si puede hacer algo, también debe preguntarse si corresponde que lo haga. Eso se llama respeto. Otro caso australiano fue el de Bronwyn Bishop, presidente de la Cámara de Representantes. En 2015 gastó $5.227 australianos en alquilar un helicóptero para viajar desde Melbourne hasta Geelong y asistir a una actividad del Partido Liberal. Cuando estalló el escándalo, devolvió todo el dinero y pagó además una penalización del 25%. Pero devolverlo no alcanzó. Tuvo que renunciar a la presidencia de la Cámara. El entonces primer ministro Tony Abbott explicó que aquel gasto podía encontrarse discutiblemente dentro de las reglas, pero estaba claramente fuera de las expectativas de la comunidad. Otra vez aparece el mismo principio. Las reglas sí pueden establecer el mínimo, pero la ética establece algo más. Y cuando alguien ocupa una posición de enorme responsabilidad, no puede defenderse diciendo únicamente que ningún artículo del reglamento lo prohibía de manera expresa. Eso es autofijación de límites, muy emparentado con la ética. Pasemos ahora a Alemania. Christian Wulff llegó a la presidencia en 2010. El cargo de presidente alemán tiene funciones principalmente representativas, pero precisamente por eso quien lo ocupa debe actuar como una referencia moral para la sociedad. Wulff quedó cuestionado por haber obtenido un préstamo hipotecario en condiciones favorables por regalos, por mejoras de vuelos y por otros beneficios recibidos durante su etapa como jefe del gobierno regional de Baja Sajonia. También se supo que había intentado presionar al diario Bild para impedir la publicación de la historia sobre ese préstamo hipotecario. Cuando la fiscalía solicitó que se levantara su inmunidad, Wulff renunció a la presidencia. 2 años después, fue absuelto en el único de estos casos que llegó a juicio, relacionado con el pago de aproximadamente 700 euros en hotel y comidas durante una visita al Oktoberfest. Fue declarado inocente, pero eso no deshizo su renuncia. La justicia terminó diciendo que no podía probarse un delito. La política ya había dicho que su autoridad moral como presidente estaba destruida. Eso son principios. Algo parecido ocurrió en Israel. El presidente Ezer Weizmann admitió haber recibido cientos de miles de dólares en fondos y favores de empresarios cuando había sido legislador y ministro. Entre los beneficios aparecían pagos mensuales, el uso de un automóvil y dinero destinado a integrantes de su familia. La policía consideró que existían elementos de fraude y abuso de confianza, pero buena parte de los hechos había prescrito
y ya no podía ser llevado ante un tribunal. Y entonces, ¿qué hizo Wisman? Renunció a la presidencia. La prescripción pudo cerrar la puerta de un juzgado, pero no pudo borrar el costo político. Eso es integridad. Y llegamos a Sudáfrica, donde aparece un antecedente materialmente muy parecido, escucha bien, a otro que nos es, por estos días, muy familiar. Tony Yengini era jefe de la bancada parlamentaria del Congreso Nacional Africano y había presidido la Comisión de Defensa. En 1998 obtuvo un descuento del 47% para comprar una camioneta Mercedes-Benz 4x4. La rebaja había sido facilitada por una empresa vinculada a una gigantesca licitación militar que Yengini debía controlar desde el Parlamento. Cuando el caso fue descubierto, renunció como jefe de bancada. Más tarde se declaró culpable de fraude por no haber informado el beneficio y terminó abandonando también su banca parlamentaria. En este caso sí hubo condena penal y una relación con contrataciones públicas. El caso de Yengini importa por una razón evidente. Demuestra que un descuento extraordinario concedido a una autoridad política no es considerado automáticamente una simple oferta comercial. Puede constituir un beneficio, puede generar un conflicto y debe explicarse con absoluta transparencia. No alcanza con decir, me ofrecieron un buen precio y me tiré de cabeza. Y no necesitamos viajar por todo el mundo para encontrar antecedentes. En Uruguay ya tuvimos lo nuestro. Raúl Sendic tuvo que renunciar a la vicepresidencia después de que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio cuestionara el uso de tarjetas corporativas de ANCAP para gastos personales. Entre las compras aparecían libros, muebles y otros objetos. No fue el monto lo que terminó con Sendic, no, para nada, porque eran gastos pequeños, pero fue la conducta, fue la utilización de recursos pertenecientes a una empresa pública para adquisiciones particulares, fue la pérdida de confianza. Y atención, fue el propio Frente Amplio el que entendió que el problema no podía resolverse con una devolución de dinero, una explicación jurídica o una declaración de confianza de sus compañeros. A Sendic se le cobró, y se lo cobró el Frente Amplio. Le costó la vicepresidencia de la República. Y finalmente llegamos al caso que acabo de decir que nos es por estos días muy familiar. Nuestro presidente Yamandú Orsi y su camioneta Santa Fe de lujo. Como ya estamos recontra informados, el presidente compró ese vehículo pocos días antes de asumir. Ya era presidente electo, atención. Pagó $54.000 por un vehículo cuyo valor informado era de aproximadamente $79.000. Una diferencia de $25.000. Además, dentro del pago fue incluido un vehículo Renault Stepway que había sido recibido durante la campaña electoral y que figuraba en la rendición presentada ante la Corte Electoral y que originalmente debía rifarse para recaudar fondos. La explicación de Orsi es que él le pagó al Frente Amplio por ese automóvil. Eso es justamente lo que la JUTEP continúa intentando verificar. No existe todavía una resolución que determine que Orsi recibió un beneficio indebido. Atención, no la existe. Pero tampoco existe una resolución que haya cerrado el caso. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de la dirigencia frente amplista? ¿Cuál? Fernando Pereira dijo inicialmente, no me preocupa cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro. ¿Qué? ¿Y si la hubiera robado también, Fernando? Después, cuando Orsi decidió donar la camioneta a la ANEP, declaró que el tema había terminado. Daniel Casciani dijo que estaba recontra cerrado y el ministro Edgardo Ortuño sostuvo que la respuesta había estado a la altura de la honradez de Orsi y de la ética del Frente Amplio. Comparemos. Mona Sahlin
devolvió el dinero y perdió la vicejefatura de gobierno. Phil Hitley, por 2 botellas de vino, renunció al ministerio. Joe Heiling, por su parte, no había violado las reglas, pero renunció porque entendió que las reglas no eran el único examen. Bronwyn Bishop devolvió el dinero, pagó una multa adicional y renunció a la presidencia de la Cámara. Christian Wulff, antes incluso de que se terminara la investigación, decidió renunciar a la presidencia de Alemania. Esir Wisman, aunque ya no pudo ser procesado debido a que los hechos habían prescrito, renunció a la presidencia de Israel. Tony Shenghini consiguió un descuento extraordinario en una camioneta y por eso perdió su cargo partidario, su banca y terminó condenado. Raúl Sendic utilizó tarjetas corporativas para gastos particulares y perdió la vicepresidencia del Uruguay, forzado por su propia fuerza política. En todos esos casos, se entendió que devolver el dinero, donar el objeto, invocar el reglamento o evitar una condena penal no eliminaba automáticamente la responsabilidad política. Pero, ¿y en el caso de Orsi? Por ahora el costo político que el Frente Amplio está dispuesto a cobrarle es exactamente 0. No solamente no se le cobra, se le felicita. La donación de la camioneta, que él dice haber donado a la ANEP, es presentada como una demostración de honradez. Las preguntas son convertidas en ataques a la investidura presidencial. Y el propio partido se atribuye la facultad de declarar terminado un asunto que el organismo de control todavía mantiene abierto. No estoy diciendo que todos estos casos tengan la misma gravedad, evidentemente no la tienen. Tampoco estoy afirmando que Orsi haya cometido un delito. Yo no soy juez y eso deberá determinarlo quien corresponda. La comparación, sin embargo, demuestra otra cosa. En muchas democracias, la responsabilidad política comienza mucho antes que la responsabilidad penal. Aquí, gente, no hubo ni vergüenza, ni ética, ni respeto, ni autofijación de límites, ni principios, ni integridad, ni nobleza y ni siquiera autocrítica. En el Uruguay actual, por el contrario, parece que la responsabilidad política solo existe cuando el involucrado pertenece al otro partido o cuando ya resulta demasiado costoso seguir defendiéndolo. El Frente Amplio supo cobrárselo a Sendic y eso lo honra. Ahora, con Orsi, pretende cambiar el criterio. Y eso cumple un efecto adverso. La misma fuerza política que entonces defendió la ética pública, hoy nos dice que no importa cómo se compró una camioneta particular, que alcanza con donarla, que confiar en el presidente sustituye la necesidad de explicar y que una vez realizada la donación, el caso queda cerrado. No. Donar la camioneta no equivale a pagar el costo político. Solamente equivale a donar la camioneta. Nada más, no le inventemos más alrededor. La Hyundai podrá estar ahora en la ANEP, pero la factura política continúa sobre el escritorio. A otros dirigentes del mundo se lo cobraron. A Sendic se lo cobraron. El Frente Amplio pretende que Orsi sea el único que pueda marcarla como pagada sin haber pasado por caja.